Introducción. Director ejecutivo negro. No te corresponde decidir quién merece respeto. Gente como tú no debería estar cerca de clientes como ellos. Los comentarios resonaron como disparos en el comedor de Lunair, uno de los restaurantes más exclusivos de Chicago. El trío de jazz siguió tocando, ya fuera porque no sabían que debían parar o porque tenían miedo de hacerlo. Pero todos los comensales se giraron para ver con quién hablaba el gerente. Allí estaba. Una joven negra, camarera, permanecía inmóvil, con los hombros erguidos y la mandíbula apretada. Su placa decía Amara. Vestía un uniforme elegante y llevaba el pelo recogido. Con cuidado. Sus ojos estaban fijos en el hombre que la acababa de humillar. Una niña negra de unos 7 años estaba justo detrás de ella, sujetando con fuerza un tenedor que se le había caído por la alucinación. Tenía lágrimas en sus enormes ojos marrones. El rostro del gerente estaba tenso, rojo y con una sonrisa de suficiencia. Repitió la frase, esta vez más alto, este no es el tipo de lugar donde gente como tú se pone indiscreta con los clientes. Amara no se movió. Se puso frente a la niña. Habló, con una voz cristalina, y dijo, quizás no soy el tipo de persona que sueles conocer, pero soy exactamente el tipo de persona que esta niña necesita ver defendiéndola. Ese momento lo cambió todo. El hombre, sentado a la mesa frente a su hija era Cameron Beckett, el rico director ejecutivo de Empire Tech y uno de los empresarios negros más influyentes del país. ¿Y qué hizo? No fue algo ruidoso. No fue violento. Pero eso siempre quedará grabado en mi memoria. Y sacudiría los cimientos, desde ese elegante comedor con manteles blancos hasta las salas de juntas de Wall Street. Esto no es solo una historia sobre un restaurante. Se trata de injusticia, valentía y lo que sucede cuando alguien finalmente dice, ya basta. Esta es una historia de la comunidad negra que necesita ser contada. Bienvenidos a Hidden World, donde contamos historias reales de fortaleza y carácter que no reciben suficiente atención. Quédense aquí. Lo que sucedió después, afuera, en el estacionamiento, en una tarde lluviosa en Chicago, es algo que no creerán. Antes de esa espectacular pelea en el restaurante y antes de que las cámaras se enteraran de su historia, Amara Sullivan era solo un nombre más en la lista de Lunair. Amara tenía 24 años y creció en el sur de Chicago. Aprendió a manejar la ira con elegancia desde muy joven. Tu sonrisa es tu espada, cariño, decía su madre a menudo. Úsala cuando el mundo te apuñale, contaba. Ella era un rayo de luz en un día lluvioso para quienes la frecuentaban. Esa camarera, que conocía tu pedido habitual, intuía cuando tenías un mal día y siempre estaba dispuesta a dedicarte una palabra amable, o a rellenarte la bebida sin que tuvieras que pedirlo. ¿Y su risa? Suave pero contagiosa. ¿Y ella? Como él. Agradable murmullo de un restaurante un domingo por la mañana. Te hacía sentir bien. Amara no solo servía comidas, hacía que la gente se sintiera importante. Pero tras esa brillante sonrisa se escondía una mujer que cargaba con más peso que la mayoría de las personas de su edad, trabajando en 2 empleos para ayudar a su hermano pequeño a pagar la universidad de su familia, estudiando administración de empresas por las noches, pagando poco a poco la factura del hospital de su padre. Nunca decía nada, nunca ponía excusas. Todos los días, como un reloj, simplemente seguían llegando. Siempre limpia, siempre al pie del cañón, su cabello era natural. Y lo llevaba recogido en un moño que dejaba que sus prominentes pómulos resaltaran. Su uniforme solía estar limpio, e incluso aunque sus zapatillas eran viejas, las hacía lucir fantásticas.
Lo curioso es que era la camarera más elogiada de Lunair, pero también la más controlada. Ronald, su jefe, la vigilaba de cerca, burlándose siempre de su tono, postura e incluso de su forma de caminar. Nunca lo decía directamente, pero sus acciones gritaban lo que sus palabras temían expresar. Amara, sin embargo, mantenía la frente en alto, porque pensaba que la decencia era importante, no para recibir elogios, sino porque demostraba quién eras cuando hacías un buen trabajo. Cada mañana veía en el espejo a una persona fuerte, un ejemplo a seguir para su hermano pequeño, alguien de quien su padre estaría orgulloso. Nadie, ni siquiera Ronald, iba a arrebatarle eso. No hasta ese día. Ese día conoció al multimillonario del traje azul marino. El día en que un acto de valentía rompió todos los techos que le habían asegurado que jamás se romperían. Y todo lo que hizo fue estar allí, para una niña pequeña que le recordaba a ella misma. Aquel viernes empezó como cualquier otro. Amara se tomó su habitual café negro, sin azúcar, y cogió el autobús de las 7:40 a.m. hacia el centro. El cielo estaba gris, de esos que se ciernen bajos y tranquilos sobre la ciudad, de esos que te hacen saber que no va a pasar nada importante, pero que algo significativo estaba por venir. Ella aún no lo sabía. Hacia las 11:45, la clientela del almuerzo en Lunair había empezado a llegar poco a poco. Abogados, ejecutivos e influencers buscaban el plato perfecto para publicar en sus redes. Ese día, Amara estaba a cargo de las mesas de la terraza. El sol empezaba a asomar entre las nubes. Entonces, añadieron una reserva de última hora a su lista. 2 personas, al principio no llamaban la atención. Un hombre con un traje azul marino, que le sentaba de maravilla. Una niña pequeña, con una mochila rosa a sus pies y el pelo bellamente trenzado. Sin personal de seguridad. Sin una entrada ostentosa. Una presencia sutil que, de alguna manera, cambió el ambiente. A su alrededor, Amara se acercó a ellos con su gracia habitual. «Buenas tardes», dijo amablemente. «Me llamo Amara. Hoy, me encargaré de ustedes». El hombre sonrió amablemente. La niña levantó la vista, interesada pero cautelosa. Amara notó algo mientras tomaba nota de su pedido. La pequeña pidió salmón a la plancha, ensalada de cal y macarrones con queso. El hombre miró alrededor del local como si estuviera acostumbrado a ser observado. La forma en que se mantenía, de pie, siempre cerca de la niña. ¿Todo bien? Ahora, relájense, dijeron en voz baja. La chica soltó una risita y Amara no pudo evitar devolverle la sonrisa. Se parecía a alguien que conocía. Algo que le trajo a la memoria un recuerdo que Amara no lograba reconocer con precisión. En ese momento, no sabía que el hombre frente a ella era Cameron Beckett, el director ejecutivo de Empire Tech, un individuo con una fortuna de más de $6.000 millones. Un padre que había mantenido a su hija alejada del ojo público desde que su esposa falleció hacía 3 años. Un hombre cuya vida entera había girado en torno al poder. Hasta ahora. Pero nada de eso le importaba a Amara. No se sentía abrumada. No estaba tratando de entender nada. Simplemente era ella misma y trataba a sus visitantes como personas. No sabía que su amabilidad estaba a punto de ser puesta a prueba, ni que en tan solo 15 minutos, su mundo y el de Cameron darían un vuelco total. Un solo comentario o acto de confrontación basta para empezar. El sesgo de Black Story podría convertir un almuerzo normal en un momento trascendental. Alguien más había estado observando desde que Amara saludó al hombre del traje de la marina y a su hija. Ronald Ensley, el gerente general de Lunair, estaba de pie en el mostrador de recepción con los brazos cruzados y una expresión rígida en el rostro. Para alguien sin experiencia, podría haber parecido simplemente concentrado, quizás incluso un profesional.
Pero Amara sabía. Lo cierto. Había visto esa mirada demasiadas veces. No era por curiosidad. Era poder. Ronald era el tipo de persona que se escudaba tras las normas y los procedimientos. Pero se aseguraba de que algunos lo siguieran con más rigor que otros. Ronald era un hombre alto y delgado, de unos 50 años, con el pelo gris engominado hacia atrás y una sonrisa fingida. Estaba orgulloso de mantener los estándares del restaurante. En su opinión, esos estándares no incluían a camareras como Amara. Hablando con clientes como Cameron Beckett. En cuanto Amara regresó a la cocina para hacer el pedido, Ronald la acorraló. ¿Te preguntaron? Preguntó con voz baja pero clara. Amara parpadeó. Señor, los acaban de poner en mi sección. Él aspiró el aire. Bueno, no se entretenga mucho. Algunos clientes prefieren mantener las distancias con los profesionales. Ella asintió y no dijo nada. Esto no era nada nuevo. Siempre que una mesa famosa llegaba a su zona, Ronald tenía algo que decir. No a los demás camareros, solo a ella. Amara, en cambio, mantuvo la calma. Siempre lo hacía. Cuando sacó las bebidas, un vaso de limonada para la niña y agua con gas con limón para Cameron, vio a Ronald mirándola desde el otro lado del comedor como un buitre, como si esperara a que cometiera un error. No lo hizo. Sonrió. Habló en voz baja. Después de derramar algo, se inclinó hacia la niña y le dio una servilleta limpia. Fue entonces cuando Ronald se acercó apresuradamente. Gritó, pero no a Amara, sino al aire. Amara, deja de hablar tanto. Recuerda que este es un lugar elegante para comer. Cameron levantó la vista rápidamente. La pequeña dejó de sonreír. Amara se levantó lentamente. Solo estaba. La interrumpió Ronald. No te pagamos para que hagas amigos. Vuelve al trabajo. Las palabras hirieron. No porque fueran crueles, sino porque todos las oyeron. Los demás comensales, los demás empleados. El mensaje. Era muy obvio. Esto no tenía nada que ver con el servicio. Se trataba de tener poder. De ponerla en su lugar. ¿Y qué pasaba con Ronald? Acababa de meter la pata. Porque Cameron Beckett estaba prestando atención. Y solo podía ser paciente. Hasta cierto punto. Por un segundo. Todo. Se detuvo. Había mucha tensión en el aire. Del restaurante. El sonido de las copas tintineando y las conversaciones en voz baja. Desapareció. Todos los clientes, todos los camareros, e incluso la banda de jazz, dejaron de tocar. El sonido que lo reemplazó fue el temblor en la voz de Amara cuando finalmente habló. Señor, respondió, en voz baja. No puede hablarme así. Ronald parpadeó. No creía que hubiera ningún problema. La gente conocía a Amara como una persona tranquila, serena y demasiado amable. Se acercó un poco más y habló más en voz baja, pero no menos firme. Disculpe. Amara se irguió. Me oíste. Hice mi trabajo con respeto y traté a cada huésped de la misma manera que nos indicaste. Pero supongo que eso es un problema cuando el huésped se parece a mí. Algunos camareros se quedaron quietos un rato. Una de ellas, una joven anfitriona, negó levemente con la cabeza. Le pidió en voz baja a Amara que se detuviera. Pero Amara no lo hizo. No podía. Algo dentro de ella se rompió. No porque estuviera enojada, sino porque estaba orgullosa. Porque estaba harta de fingir que no veía lo que sucedía todos los días. Ronald se rió. Una risa rápida y grosera. No uses la raza como excusa, Amara. Se trata de profesionalismo. Profesionalismo, replicó ella. O el hecho de que no soportas ver a una mujer negra ser amable con gente que considera superior a ella. En ese momento, Cameron se levantó. No había dicho nada hasta entonces. Su hija lo sujetaba de la manga con los ojos muy abiertos. Miró a Ronald con una mirada fría y serena que heló la sangre. ¿Así es como diriges tu negocio?
Preguntó con una voz tranquila y controlada, pero firme. Al burlarse de su personal delante de los clientes, la confianza de Ronald comenzó a flaquear. Miró de Cameron a la jovencita y luego de nuevo a Cameron, comprendiendo demasiado tarde que no se trataba de una clienta cualquiera. Amara miró a la niña y su voz se suavizó de inmediato. ¿Estás bien, cariño? La niña asintió tímidamente y extendió su pequeña mano para apretar la de Amara. Era un gesto pequeño, pero significaba mucho. Significaba comprensión. Significaba conexión. Y en ese momento, algo importante cambió. El rostro de Cameron se transformó. Ya no estaba enfadado, sino impresionado. Honor. Entonces Amara hizo algo que sorprendió a todos. Se quitó el delantal, lo dobló cuidadosamente y lo dejó sobre la mesa. Respondió con calma: si defenderla significa perder este trabajo, entonces supongo que me voy. Se dio la vuelta y se marchó con la cabeza en alto. Ronald abrió los labios, pero no dijo nada. Después de eso, reinó el silencio. Todos en la habitación acababan de presenciar algo inusual. Una persona que elegía el amor propio por encima del miedo. Y el multimillonario del traje azul marino se dio cuenta enseguida de que no había terminado con Amara Sullivan. Ni mucho menos. Todo empezó antes incluso de que la puerta se cerrara tras ella. Ronald corrió de vuelta a la cocina, con el rostro acalorado y las fosas nasales dilatadas. Gritó a nadie en particular: «Se acabó. Llévensela de aquí. Me da igual que sea en medio de mi turno». Algunos de los empleados se miraron entre sí, pero no dijeron nada. Todos sabían lo furioso que podía ponerse Ronald. Y todos habían aprendido, a veces por las malas, que defender a alguien como Amara podía costarles el puesto. Amara ya estaba en el pasillo trasero, temblando ligeramente mientras sacaba sus pertenencias de la taquilla. El corazón le latía con fuerza. Sin embargo, no se sentía mal. Por nada. Ni una sola palabra, ni una sola imagen, ni el hecho de que finalmente hubiera puesto un límite. Pero entonces lo oyó hablar. A sus espaldas. Amara. Se giró. Con cuidado. Ronald estaba al final del pasillo blandiendo un portapapeles como si fuera un mazo. Estás oficialmente despedida. A partir de ahora, te enviaré tu último cheque por correo. No gritó. No. Tenía que hacerlo. Su voz mostraba toda la felicidad que había estado reprimiendo durante meses. Amara respondió en voz baja. No puedes tratar así a la gente. Él sonrió. Simplemente. Lo hice. Eso fue todo. No hubo reunión con recursos humanos, ni explicación, ni oportunidad de defenderse. Un minuto trabajaba en uno de los mejores restaurantes de Chicago y al siguiente era solo una chica, con una mochila y una voz que finalmente se había vuelto demasiado alta para él. Salió por la puerta trasera y el aire fresco de la tarde le golpeó la cara como una bofetada. Sus pies la llevaron solos por el callejón, hacia el estacionamiento. No sabía a dónde iba. Tal vez a casa. Un lugar donde llorar con un café con leche. No había planeado tan a futuro. Entonces, una camioneta negra entró al estacionamiento y se detuvo justo frente a ella. Bajó la ventanilla. Era él. Beckett Cameron, aún elegante y tranquilo. Pero esta vez la miraba fijamente. Creo que acabas de hacer algo increíble, dijo. Quiero hablar contigo. Amara parpadeó. No sabía si estaba soñando o si se le habían dormido las piernas. Cameron salió del auto. ¿Te gustaría un café? Y así, la historia continuó. Comenzó. El viento en el estacionamiento trajo la fragancia de la lluvia fresca y el tráfico de la ciudad. Pero en ese momento, Amara solo podía oír su propia respiración. Ahora Cameron Beckett estaba frente a ella, alto y seguro de sí mismo. Ya no era un simple cliente más. Y sin las luces del restaurante proyectando sombras ni la pesada quietud que los envolvía, se veía diferente. Ya no daba miedo.
Gente, repitió en voz baja. Solo un café. Has tenido un día duro. Amara se detuvo, aferrándose a la correa de su bolso de lona como si fuera su salvavidas. Una parte de ella quería darse la vuelta e irse. Pero la otra parte, la que acababa de plantarle cara a un hombre que le había hecho la vida imposible, ya no se iba a achicar. De acuerdo, respondió en voz baja. Pero no voy a cambiar quien soy solo para sentarme frente a un rico. Cameron sonrió. No querría que lo hicieras. Se dirigieron calle abajo a un café. Café Jet. Sin guardias, sin noticias. Solo había 2 personas en la mesa junto a la ventana y compartían tazas de café humeantes. Entonces él le contó todo. Le contó que había perdido a su esposa por cáncer de mama 3 años antes. Sobre ser padre soltero de su hija. Zoe, y al mismo tiempo, uno de los pocos directores ejecutivos negros de una empresa tecnológica de Fortune 100. Sobre la soledad que sentía al tener autoridad. Sobre cómo había estado observando a Amara desde que se agachó para darle a Zoe una servilleta limpia y cómo algo en ella, su presencia, su cuidado, le hizo pensar en su esposa. Dijo, he ido a cientos de restaurantes, pero nunca he visto a nadie tratar a mi hija como a una persona, en lugar de como a un trofeo. No sabías quién era. No te importó. Simplemente viniste. Y fuiste amable. Amara parpadeó, atónita. Sinceramente, solo estaba haciendo mi trabajo. No, respondió con voz tranquila pero firme. Estabas haciendo algo que la mayoría de la gente ya no se atreve a hacer. Te levantaste y eso demuestra que eres el tipo de persona con la que quiero estar. Amara lo miró, sin saber si reír, llorar o huir. Cameron continuó, soy dueño de una empresa llamada Empire Tech. Estamos creciendo rápidamente. Necesitamos gente que no tenga miedo de decir lo que piensa en privado. Gente como tú. Hubo una pausa. Luego se inclinó. ¿Te gustaría trabajar para mí? Amara se quedó paralizada, con las manos aferradas a la taza de cerámica caliente de su café intacto. Miró al hombre frente a ella, no como a un multimillonario ni a un magnate de la informática, sino como a un padre, un hombre que la había visto arriesgar su trabajo por un niño pequeño que no era suyo. Y ahora le estaba dando un trabajo. No tengo título universitario, respondió rápidamente, con la voz casi en un susurro. Y medio protegida. He tomado algunas clases de negocios, pero nunca las terminé. Solo he trabajado en restaurantes. Cameron negó con la cabeza. Amara, no te doy un escritorio por tu currículum, por quién eres. Te lo doy. Sabes lo difícil que es encontrar a alguien que se atreva a hablar, aunque signifique perderlo todo. Ella bajó la mirada, apretó la taza con más fuerza. Él dijo, te hiciste notar cuando importaba. Ese es el tipo de persona que necesito para que me ayude a solucionar el problema en mi propia empresa. Amara levantó la vista, confundida. Espera, ¿tu empresa, Empire Tech? Creí que estabas al mando. Cameron sonrió levemente. Lo estoy, pero hay fisuras incluso en la cima. Las cosas tienen que cambiar en nuestra cultura. Ser responsable es fundamental. Y eso no sucederá con gente que tiene demasiado miedo de hablar. Se detuvo. Quiero que formes parte de nuestro departamento de auditoría interna. No te preocupes. No como contable. Ya tenemos suficientes. Sino solo como observadora, alguien que dice la verdad. Quiero que recorras nuestras oficinas como lo hiciste en ese restaurante. Con los ojos abiertos, los oídos atentos y el corazón intacto, Amara parpadeó. Esto no podía ser real. Hacía 2 horas que estaba doblando servilletas y esquivando insultos. Ahora le ofrecían un trabajo en una empresa tecnológica que valía miles de millones de dólares.
No sé qué decir. Dijo finalmente. Di que sí, dijo Cameron. Recibirás capacitación, recibirás ayuda y estarás a salvo. No dejaré que lo que sucedió en Lunair vuelva a suceder, pensó por un momento. Parecía demasiado enorme y demasiado rápido. Pero algo dentro de ella, una chispa que no había sentido en años, estaba despertando. Cameron sacó una tarjeta de presentación de su chaqueta y la pasó sobre la mesa. No te preocupes, descansa. Solo para que lo sepas, ya lo hiciste bien en la entrevista más importante. Se levantó, asintió una vez y se fue. Amara miró la tarjeta en su palma. Había un nombre que nunca olvidaría en plata bajo el logotipo de Empire Tech. Cameron Beckett es el director ejecutivo. ¿Y qué hay debajo? Una nota escrita a mano. El coraje es tu credencial. 2 semanas después, Amara estaba en el vestíbulo de mármol de Empire Tech, con el único blazer que tenía y unos zapatos que le apretaban los dedos lo justo para impedirle la redención y la reforma. Blackwater, en caída libre. El edificio se elevaba 30 pisos por encima del horizonte de Chicago. Todo cristal, poder y dinero silencioso. Todo parecía aterrador. Pero Amara no era la misma persona que había salido por la puerta trasera de Lunair. Aquella versión de ella doblaba servilletas y soportaba insultos. Esta, seguía aterrorizada, pero ya no se callaba. Su papel no era normal. Cameron les había dicho al equipo que era consultora de integridad cultural, pero la mayoría no sabía qué significaba eso. Para ser honesta, ella tampoco. Si sabía esto, su trabajo consistía en observar, informar y, lo más importante, decir la verdad. La mayoría no le creyó al principio. Ella no trabajaba en tecnología. No usaba palabras de moda. No tenía un MBA ni usaba tacones que la hicieran parecer al mando. Pero Amara tenía algo más peligroso que sus cualificaciones. Estaba atenta. Prestaba atención a quien interrumpían más. Durante las reuniones, veía que los empleados más jóvenes dudaban en sus testimonios durante las entrevistas. Empezó a establecer conexiones que nadie más había considerado. Nadie más lo había pensado. Observó el comité de diversidad, que en realidad era solo un grupo de personas que nunca tomaban decisiones. Sabía que los pasantes de universidades de la Ivy League recibían ayuda, mientras que los pasantes de otras universidades se dedicaban a tareas rutinarias. Observó cómo recursos humanos usaba palabras amables y daba demasiada importancia a los resultados para ocultar las quejas. Y entonces descubrió algo más grave. Una empresa externa había diseñado un algoritmo de contratación que filtraba automáticamente a los candidatos de ciertos códigos postales, sobre todo de los peores. Hay muchos barrios de personas negras y latinas. Amara miró las cifras y sintió náuseas. No era obvio. Parecía que podría ser legal. Pero a propósito, se lo dio a Cameron. Él leyó el informe sin decir una palabra. Luego se reclinó en su silla y la miró como lo hacía en el café. Respondió, «Nunca estuviste aquí solo para mirar. Estabas aquí para ayudar a destruir esto». Amara asintió. Entonces, encendamos el fuego. Desde ese día, dejó de ser una simple observadora silenciosa. Se convirtió en una voz. Redactó memorandos. Cambió las reglas de contratación. Se sentaba en salas de junta cerca de directores ejecutivos que intentaban no mirarla. Decía la verdad, incluso cuando incomodaba a la gente. Y cuanto más hablaba, más hablaban los demás. El silencio estaba llegando a su fin. Pero la batalla principal, la pública, aún estaba por venir. Hay un diseñador para cada sistema. Y cada máscara tiene a alguien que la fabricó. Durante semanas, Amara había estado rastreando patrones, silenciosos, ocultos en lo profundo de los sistemas internos de Empire Tech. Pero lo que encontró fue más que un simple algoritmo de contratación deficiente. Era intencional. El programa que resaltaba los currículums de barrios marginales.
No era un error. Había sido diseñado así. Una empresa privada de datos lo construyó y un vicepresidente que se escudaba tras jerga como optimización y gestión de riesgos le dio luz verde. Su nombre era Lawrence Ridge, vicepresidente senior de operaciones, con experiencia en la Ivy League y 30 años en el mundo empresarial. Trajes impecables, mentiras impecables. Nunca dijo nada claramente racista. No tenía por qué hacerlo. El sistema hablaba por él. Amara comprendía que denunciarlo sería difícil. No solo los títulos protegían a personas como Lawrence, sino también las redes de contactos, los amigos que juegan al golf, los filántropos y los compañeros de universidad que ahora ocupan puestos importantes. Enfrentarse a él significaba poner en riesgo todo por lo que Cameron había trabajado. Pero Amara no quería ir a lo seguro. Elaboró el estudio metódicamente utilizando estadísticas, investigación legal y declaraciones de personas que habían cuestionado en privado los procesos de contratación, pero que tenían demasiado miedo para hablar. Y entonces se lo presentó directamente a Cameron. Le entregó el paquete por encima del escritorio y dijo: «Esto llega hasta arriba. Y si lo ignoramos, seremos tan malos como la gente a la que reemplazamos». Cameron no lo pensó 2 veces. Convocó una reunión de la junta directiva. Amara se sentó en la larga mesa de cristal por primera vez, no como invitada, sino como denunciante. Lo contó todo con calma, claridad y sin detenerse. El grupo guardó silencio cuando presentó las líneas de código que clasificaban las solicitudes por código postal. Cuando leyó en voz alta las comunicaciones corporativas que hablaban de reducir el riesgo en zonas de alta criminalidad. A todos se les puso la piel de gallina. Lawrence intentó replicar. Se equivoca. Esa información era sobre seguridad. Amara lo miró a los ojos. ¿Quién me va a proteger? ¿Quién?, preguntó. La gente negra, los barrios con latinos, los estudiantes que van a colegios comunitarios. Vamos, Lawrence. ¿De quién intentas proteger realmente a esta corporación? Nadie dijo nada. Cameron cerró la carpeta. Recoge tus cosas, Lawrence. Estaba hecho. No solo por un tipo, sino por un sistema que había estado oculto demasiado tiempo. Amara no se jactó. No había ninguna sonrisa en su rostro. Simplemente se sentó allí, quieta y fuerte en su quietud, porque la verdad no tenía que gritar. Solo tenía que estar ahí. Y lo estaba. Amara estaba frente al espejo del baño de Empire Tech la mañana de la reunión de la junta, arreglándose las mangas de su blazer. Ya no tenía miedo como antes. Lo que sentía ahora era más profundo. Determinación. La sala de juntas al final del pasillo estaba llena de emoción. La agenda estaba clara. ¿Cuál es el tema? Cultura, responsabilidad y cambios en el liderazgo de las mujeres negras. Un año después, liderazgo de las mujeres negras. Todos sabían lo que eso significaba. Había una docena de miembros del consejo, inversores y altos directivos alrededor de la mesa, con Cameron a la cabeza. Muchos de ellos nunca habían hablado con Amara. Cuando entró y se sentó al otro extremo de la sala, solo unos pocos le dirigieron la palabra, pero la recordarían después de ese día. Cameron inició la conversación con una frase sencilla. Este negocio no puede crecer hasta que mejore, y la verdad es el primer paso para sanar. Luego asintió a Amara. Ella se levantó. Sin diapositivas, sin florituras. Tenía una carpeta en la mano y la verdad en sus palabras. Habló de patrones, no de personas, no de suposiciones, sino de sistemas. Habló de cómo las decisiones heredadas que eran. No se había fijado en que se había formado una cultura que excluía a las personas a las que Empire decía servir. Leyó varias citas de encuestas a empleados que no dieron sus nombres. Mostró cómo funcionaba el algoritmo. Utilizó estadísticas de contratación, pero no solo. Dio cifras. También mostró lo que era aprovechar una oportunidad y aún así sentirse invisible.
Algunos miembros del consejo se movían con torpeza. Uno murmuró algo, pero nadie la interrumpió. Hubo un largo silencio cuando terminó. Después, Cameron se levantó y comentó: empecé este negocio con un portátil usado y la mesa de mi cocina. Pero en algún momento, nuestras barreras se hicieron demasiado altas, y permitimos que gente como Lawrence Ridge las hiciera aún más altas. Miró a su alrededor. No estoy aquí para defender la reputación de nadie. Estoy aquí para mejorar las cosas. Así que, si alguno de ustedes piensa que debemos seguir haciendo las cosas igual, que este es su momento de irse. Nadie se movió. Cameron continuó diciendo: a partir de hoy, creamos una nueva división de ética y cultura. La persona que hizo posible este día estará a cargo de ella. Miró a Amara. Solo si ella quiere. Amara parpadeó. Quiere que yo sea la líder. Ya lo eres, dijo él. La gente en la sala aplaudió. En silencio, asombrada. Insegura, pero genuina. El ambiente cambió en ese preciso instante. No solo porque Amara mantuvo su puesto, sino también porque la verdad se había convertido en política. No se limitó a cambiar las reglas. Cambió el legado. No sucedió de repente. Cambiar la cultura de una empresa es como intentar virar un barco en medio de una tormenta. Es difícil, lento y lleno de oposición. Pero viró porque alguien tuvo el valor de tomar el timón. Amara asumió su nuevo puesto como directora de ética y cultura con la misma calma y fortaleza que tenía cuando trabajaba en Lunair. No se esforzaba por caerle bien a la gente. Simplemente prestaba atención. Hacía preguntas que otros tenían demasiado miedo de hacer. Y, lo más importante, brindó espacio para la verdad, la sanación y voces que habían permanecido silenciadas. Implementó comités de contratación a ciegas, programas de mentoría para grupos que no reciben suficiente apoyo y procedimientos que permiten a los empleados denunciar prejuicios sin temor. Incluso logró que regresaran varias personas que habían renunciado porque pensaban que Empire Tech no era el lugar adecuado para ellos. Pero el cambio más importante no se plasmó en las políticas. Fue lo que la gente sentía al entrar, al verla, y al verla, veían esperanza. Meses después de aquel terrible día en el restaurante, Amara estaba sentada en su oficina una tarde cuando recibió un pequeño paquete en la sala de correo. No había dirección a la que devolverlo, solo su nombre. Había un dibujo con crayones dentro. Una niña pequeña estaba de pie junto a una mujer alta con un moño y una gran sonrisa. Las palabras "gracias por defenderme" estaban escritas en letras rosa brillante. Estaba firmado Zoe. Amara cerró los ojos y sostuvo el papel como si fuera de cristal. Todavía podía sentir el calor del restaurante, la vergüenza y el sonido de su propio corazón cuando se negó a acobardarse. Sonrió. Esto no se trataba solo de una mujer en un establecimiento. Era para todos aquellos a quienes alguna vez les han dicho que eran demasiado ruidosos, demasiado oscuros, demasiado inusuales o demasiado intensos. Se trataba de recordarles a todos que la dignidad no tiene precio. ¿Y qué hay de la valentía? No pide permiso. Amara no quería cambiar un imperio. Simplemente no se quedaría callada. Y al hacerlo, hizo historia. Sí, esta historia te conmovió. Compártela, porque alguien ahí fuera necesita escucharla ahora mismo. Esto es Valor Oculto, donde contamos historias que muestran quiénes somos realmente cuando nadie nos ve. Y esta fue una narrativa afroamericana que lo cambió todo.